Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Salmo capítulo 18, 16. Y vemos una vez más cómo Dios ayudó a David, lo libró de sus poderosos enemigos, lo libró de los que le aborrecían y lo sacó de las muchas aguas por las cuales en este momento o en ese momento David estaba pasando. Y fue así que David le dio este cántico, esta oración a Dios por haberlo librado de sus poderosos enemigos, de los que le aborrecían, y también por haberlo sacado de las muchas aguas en las que él estaba pasando. Y yo no sé cuáles serán las aguas, las muchas aguas por las cuales usted está pasando. Yo no sé cuáles serán sus poderosos enemigos. Yo no sé cuáles serán los que le aborrecen. Quizás puede ser deudas, eh, una deuda que usted ya no sabe qué hacer, cómo pagar, que usted no encuentra la salida y que esa deuda se le convirtieron en muchas aguas y lo están ahogando y usted no encuentra una salida y por el contrario el enemigo pone en su mente que la única salida es morirse, quitarse la vida. O quizás las muchas aguas por las cuales usted está pasando es con una pareja, con una relación en la cual usted no quiere estar, una expareja que de pronto la quiera obligar a usted a estar con él, con ella, y usted no encuentra una salida, no encuentra una solución, le da miedo huir de ese lado, le da miedo denunciar, no sabe qué hacer y la única solución que usted ve es morirse. O quizás usted tiene muchos enemigos, poderosos enemigos como este rey David, por haberse metido en cosas que eran ilícitas, por hacer cosas malas, por andar con personas que usted sabe que no debe andar, pero pues ni modo, ya está metido y al quererse salir o quererse retirar de esa vida, de esa situación, usted dice no puedo porque son poderosos enemigos y me puedo morir o no sé cuál será la situación, o tiene muchas personas que lo aborrecen porque usted también se mete en cosas que no debe, o simplemente lo aborrecen por ser cristiano. Pues hoy yo le quiero decir a usted que haga lo de David, ponga toda su confianza, su esperanza y su fe en Dios. Dios lo va a ayudar, lo va a sacar de las muchas aguas en las cuales usted esté pasando, lo va a librar de sus poderosos enemigos, lo va a ayudar de los que le aborrecen. ¿Cómo? No sabemos. Lo único que sé, y porque David lo dice y por experiencia propia, es que Dios lo va a sacar a usted, lo va a llevar a un lugar espacioso. Eso quiere decir un lugar de paz, un lugar de seguridad y un lugar de ayuda y de salida. Y como testimonio quiero contarles que una vez yo pasé por una situación así como David. Y en esos días Dios me inquietó a que me metiera en un ayuno. Yo siempre tengo mis periodos de ayuno semanales, pero estaba trabajando y entre semana Dios me inquietó, el Espíritu Santo, a meterme entre semana en ayunos. Y yo me iba en ayuno para mi trabajo. Y entonces yo decía, yo no sé por qué, pero Dios me está inquietando a ayunar, lo voy a hacer. Y empecé a ayunar, yo me iba para mi trabajo así en ayuno y oraba. Yo le decía al Señor, Dios, no sé qué será lo que me va a pasar. Y yo ayuné unos días sin saber yo por qué, pero cuando terminé mi periodo de ayuno, Dios me dio este texto a mí, el de David, Salmo 18, de que de eso. Y resulta que yo en ese trabajo donde estaba, en ese colegio, se me habían levantado muchas personas contra mí, enemigos poderosos, que me querían destruir por mi fe, por predicar de Cristo. Se levantaron contra mí para que yo no lo hiciera. Me aborrecieron por cuando supieron que yo era cristiana y que yo en los salones daba y predicaba la palabra de Dios
y hacía oración a Dios. Entonces se levantaron poderosos enemigos, repito, ahí en ese colegio donde yo trabajaba. De un momento a otro me aborrecían, me odiaban y las muchas aguas me tenían azotada. Yo me acuerdo que yo lloraba, yo me venía por el camino y yo lloraba, yo decía, Dios mío, usted sabe que yo necesito el trabajo, me gusta mi trabajo, me gusta hacer lo que hago, pero mira toda esta situación. Yo yo no me meto con nadie, yo cumplo con mi reglamento de trabajo, con todo, soy cumplida. De hecho, por eso he recibido reconocimientos laborales. Pero de un momento a otro el enemigo se levantó contra mí, repito, me aborrecieron, tuve poderosos enemigos así y de un momento a otro detonó toda esta situación y Dios me sacó de ahí, me sacó de ese trabajo. Yo ganaba muy bien en ese trabajo, pero por causa de Cristo, de mi fe, repito, me aborrecieron y me gané poderosos enemigos y las aguas me llegaron hasta el cuello, pero yo en esos tiempos de ayuno que Dios me indicó hacer, no sabía por qué. Cuando Dios me sacó de ahí y ese día que Dios me sacó de ahí, que detonó algo que pasó ahí en ese colegio, yo venía por el camino llorando y Dios traía ese texto a mi mente y yo después dije gracias Dios y entendí que era que Dios me quería sacar de ahí porque después yo pude ver y comprender y entendí, Dios me reveló personalmente que una de las personas que estaban en ese colegio donde yo trabajaba, esa persona me podía hacer daño, me podía herir físicamente con un arma, no sé, porque esa misma persona Dios me la puso, ese enemigo que tanto se levantó contra mí. Justamente una noche por el lado de mi casa llegó una patrulla de policía y estaban persiguiendo un joven y entre esos jóvenes, entre esa persona con otras estaban las personas que se habían levantado contra mí, se habían juntado con otras para hacerme daño. Ese día la policía los cogió porque estaban de ladrones, porque habían hecho muchas cosas malas. La policía llegó y se los llevó y ese día entendí mucho más por qué Dios me había sacado de ese lugar. Entonces yo puse en ese tiempo mi confianza, mi esperanza y mi fe en Dios. Yo dije, bueno Dios, usted me sacó de ahí, por algo será, pero repito, solo hasta cuando yo vi lo que pasó con la policía y con esas personas, más gracias le di a Dios y yo dije, esto era la respuesta que Dios me tenía. ¿Cómo Él me sacó? ¿Cómo Él me libró de ese lugar, de ese colegio? Porque Él sabía que si me dejaba ahí, a mí me iban a hacer muchísimo daño, me iban a herir físicamente y de pronto, no sé, hasta la muerte iba a llegar. Entonces yo lo invito hoy a usted a que no importa qué agua lo estén ahogando, no importa cuántos enemigos poderosos tenga, no importa cuánto lo aborrezcan. Hágalo de David, confíe en Dios, ponga toda su esperanza y su fe en Él y seguramente por fe y por testimonio le digo que Dios no lo va a dejar solo, Dios lo va a ayudar, lo va a sacar de ese lugar, de esa situación que esté, lo va a llevar a un lugar espacioso, de paz, de seguridad y de tranquilidad.